control de energía. Entonces, pues bueno, vamos a hablar primero un poquito de qué es como tal un sistema de almacenamiento de energía BESS. BESS como tal es un acrónimo de lo que es Battery Energy Storage System. Y justo en el mismo nombre está la clave de lo que es un sistema de almacenamiento. Es un sistema porque integra lo que es la parte de software y la parte de hardware. En la parte de hardware tenemos diferentes componentes, principalmente las baterías, al final es una solución de almacenamiento, y en la parte del software tenemos el control de estos sistemas. Este software de los sistemas de almacenamiento de energía BESS es la clave para que estos sistemas funcionen de la manera adecuada y que realmente sean sistemas seguros. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de todas las aplicaciones que tienen estos sistemas y también de cómo se componen, tanto en la parte del hardware como en la parte del software, para entender con un mayor detalle cómo estos sistemas nos van a ayudar y nos van a implementar dentro de empresas, red o microredes, lo que son grandes beneficios. Antes de eso, me gustaría platicar con ustedes un poquito acerca del crecimiento de estos sistemas. Como tal, la tecnología de almacenamiento BESS es una tecnología que en el mundo no es nueva, pero sí es una tecnología que en nuestro país es nueva. Vemos en esta gráfica lo que son nuevas instalaciones. No estamos hablando de lo que ya tenemos, sino de lo que se está instalando a día de hoy, junto con una previsión en el mundo. Entonces, vemos que en los últimos años, el número 43 corresponde a año 2024 y a partir de ahí empezamos a brincar año con año. Vemos como en esta predicción el crecimiento de los sistemas BESS es exponencial. Realmente, como les digo, es una tecnología que en el mundo está totalmente estudiada. Realmente todo el tema de almacenamiento, de baterías, de ion litio, se ha estudiado desde 1910. Realmente tenemos mucha investigación, tenemos una tecnología completamente estudiada, desarrollada e implementada incluso en diferentes tipos de proyectos a lo largo de todo el mundo. Vemos cómo realmente los que tienen un mayor número de tanto de sistemas ya instalados como en este caso de nuevas instalaciones a nivel mundial son América del Norte y Asia principalmente, con un gran enfoque tanto en Estados Unidos como en China, que son realmente los países donde se ha implementado más a lo largo de muchos años. También son los grandes fabricantes de baterías y por eso también tienen un auge bastante significativo. Vemos también el crecimiento, ¿no? Lo que representan estas nuevas instalaciones de BESS en el mundo, con un 20% en Europa, y nosotros vamos a entrar dentro de este 10% restante que queda en esta gráfica. Aún así, este 10% representa una gran cantidad de gigawatts hora que van a empezar a desarrollarse a nivel mundial y que se espera que crezcan con un 879%. Realmente es una tecnología que no solo se está implementando, sino que está creciendo muchísimo. Ahorita estamos en el momento exacto para poder realmente entrar y ser grandes competidores en este tipo de sistemas, tanto como país como empresas. Aquí la clave es entender perfectamente cómo funcionan los sistemas, poder trabajarlos y poder darle la aplicación correcta con el conocimiento correcto para que esto siga creciendo y que nuestro país no se vea en esta gráfica dentro del 10%, sino que entremos dentro de un porcentaje, porque México tiene un gran potencial para lo que son instalaciones de sistemas BESS. Bueno, habiendo entendido ya lo que son los sistemas, ¿no? Que es esta unión de hardware y de software que nos va a permitir hacer diferentes aplicaciones que vamos a revisar ahorita y entendiendo cómo es una tecnología que va a tener un crecimiento enorme a lo largo de los siguientes años, con un crecimiento exponencial totalmente, vamos ahora sí a meternos un poquito más a la parte de cómo se compone este sistema de almacenamiento de energía. Entonces, vamos a hablar de la parte del hardware, de la parte del software. En la parte del hardware tenemos diferentes aspectos. Obviamente es importante que esta parte del hardware sea de la mejor calidad. Vemos la parte de las baterías.
Obviamente, esto es el componente principal. Hablamos hablamos de un sistema de almacenamiento, ¿no? Esto se va a almacenar en baterías. Hay diferentes tipos de químicas de baterías que se pueden aplicar. Sin embargo, a día de hoy, la más estudiada, la más desarrollada, es la tecnología del ion litio. Entonces, la mayor parte de los sistemas BESS a día de hoy implementados se van a componer de baterías de ion litio que nos van a dar este almacenaje de la energía. Pero también nos componemos como sistema BESS de lo que es un inversor o un PCS, que básicamente es un sistema de conversión de energía. Lo que nos va a permitir básicamente es convertir, perdón, lo que es la corriente directa que estamos almacenando dentro de nuestras baterías a lo que es corriente alterna, ¿no? Para que lo pueda utilizar la red eléctrica con el consumidor final. También el sistema B se compone de lo que son transformadores. Al final tenemos que hacer estas conversiones de los voltajes para poder aplicar lo que es el sistema y pues obviamente que sea compatible con esta energía del cliente. La parte de cableados, canalizaciones, protecciones, todo esto obviamente tiene que ser de la mejor calidad, pero realmente la parte más importante de estos sistemas es cómo los vamos a controlar. Y aquí entran dos sistemas de control, la parte del BMS y la parte del EMS. La parte del BMS, lo único que va a controlar es como tal la batería, es específicamente el sistema de gestión de la batería. Va a controlar todos estos parámetros críticos que necesitan estas baterías para operar, voltajes, temperaturas, los ciclos de carga y descarga, cómo funciona, que realmente la batería como tal se pueda cargar, descargar y que sea eficiente y segura. Eso es lo único que va a estar controlando lo que es el BMS. Este primer componente que veíamos en la parte del hardware que son las baterías. Pero al final platicábamos al principio que es un sistema. Entonces, ¿quién va a controlar como tal ese sistema y no solo las baterías? Ahí es donde entra la parte del EMS. Este es el software de control, es lo que va realmente a garantizar que los sistemas funcionen, es el corazón de los sistemas BESS, que es este Energy Management System o sistema de gestión de energía. Y básicamente lo que va a hacer el MS es supervisar y gestionar todo este flujo de energía de las baterías y el resto del sistema, que todo esté conectado y en comunicación constante y va a garantizar que siempre tengamos esta energía disponible para entregar. Pero no solo va a hacer esta comunicación entre todos, sino que va a decirle realmente al sistema qué es lo que tiene que hacer, cuándo cargarse, cuándo descargarse, cómo interactuar con la red, cómo interactuar con lo que es la red como tal del cliente, el funcionamiento que se le está dando al sistema, el monitoreo de diferentes variables. Entonces, vamos a meternos ahorita un poquito más a detalle a cómo se ve esta parte del IMS. Vamos primero a ver cómo es la parte del hardware de los sistemas. En pantalla vemos algunos ejemplos de sistemas que manejamos en Industronic. Son básicamente dos tamaños de sistemas. Tenemos lo que son los módulos, que son los que vemos del lado derecho. Estos son los sistemas, digamos, pequeños, pero al final son sistemas flexibles y modulares. Es decir, que podemos agregar más módulos conforme se necesiten. Se llaman módulos all-in-one o todo en uno porque tienen ya todo incluido. Tampoco ocupan mucho espacio, pueden ir a intemperie, pueden ir en subestación. Realmente son sistemas que nos permiten adaptarnos a las necesidades específicas de cada uno de los clientes. Independientemente de los tamaños, del lado izquierdo vemos lo que es el contenedor. Este contenedor simplemente es un arreglo para un sistema más grande. Independientemente del tamaño, lo que vamos a hacer es adaptarnos a cada cliente. ¿Cuál es la aplicación que se le va a dar al sistema? Que eso lo va a controlar lo que es el IMS, dónde se va a instalar este sistema, no solo hablando del sitio específicamente en la planta del cliente, sino también de la necesidad que tiene el espacio específico, ¿no? La ubicación, las temperaturas, la salinidad del espacio. Todo esto en Industronic, en los sistemas que manejamos, lo vamos a controlar específicamente para cada uno de los clientes. Vamos a agregar más módulos o más contenedores según se necesite, pero para que se den una idea de cómo se ven, estos son los dos arreglos. Ahora sí, vamos a meternos un poquito más a la parte del control, que es lo que les platicábamos ahorita. Entonces, básicamente el BMS que les platicaba es lo que va a controlar lo que son la parte de las baterías a nivel de celda, a nivel de módulo.
Vamos a meternos más a lo que es el EMS. En el EMS, lo que vamos a hacer es recopilar esta información del BMS para tomar decisiones de cómo vamos a operar la batería, para también controlar diferentes parámetros para que los sistemas sean seguros y la comunicación total que vamos a tener, tanto internamente como cómo esta información recopilada se va a mostrar en una plataforma específica de Industronic. Entonces, vemos del lado derecho ciertas cosas que estamos midiendo con nuestro IMS. Este IMS es un IMS propietario de Industronic que nos va a permitir que los sistemas de BESS que se instalen en nuestros clientes tengan información específica del sitio, de la parte de cómo están operando, tanto en temperaturas como también los parámetros eléctricos que se tienen en planta. Vamos a tener este control de los sistemas de emergencia, de los sistemas de alarmas. Vamos a ver toda la información de cómo está trabajando el sistema para poder controlar lo que es la vida útil, el estado de salud de las baterías y poder generar a través de de estos datos y de esta información que estamos recopilando, poder hacer realmente un reporte, gráficas que le permitan al cliente realmente entender tanto cómo está su calidad de energía, cómo está su consumo energético y también dónde entra realmente implementación de poder tener un proyecto con Industronic y que les podamos hacer recomendaciones de para que su energía sea mucho más estable, que tengan una energía que se está haciendo o en términos de respaldo o en términos de ahorro, que se está haciendo de la manera más eficiente. Entonces, lo que platicábamos al principio, lo que nos permite un sistema BESS con un IMS tan robusto como el de Industronic es controlar la energía. No solo es tener la energía, sino poder utilizarla de la mejor manera para que sea más barata, más eficiente y que tengamos una mejor calidad de energía. Entonces, digo, hasta ahorita creo que queda claro lo que es como tal un sistema BESS, la unión que existe entre esta parte de hardware y la parte más importante que es la parte del software, y que este software realmente sea un sistema robusto, que esté especializado en clientes comerciales, industriales, en el mercado eléctrico mayorista y que sea controlado a través de una empresa que tenga el conocimiento tanto de calidad de energía como de lo que es la parte de eficiencia energética, tanto en lo que es comercial industrial como tal en nuestro país. Y pues un poco el ejemplo de cómo se ve esta parte de los sistemas de control, cómo funciona la parte del IMS. Vemos cómo al final lo que está haciendo el sistema es conectarse a través de diferentes accesos a la nube y físicos en el sistema a diferentes componentes que nos van a permitir tener esta plataforma con toda la información que platicábamos ahorita, que dentro de la plataforma como clientes del sistema BESS puedan ver cómo están consumiendo, cómo es su calidad de energía, cómo tienen la parte de sustentabilidad, que toda esta información se refleje en una plataforma, pero que también el sistema funciona de manera automática. Al final, los sistemas BESS no tienen que operarse de manera física, no es llegar y prender y apagar el sistema, sino que de manera automática a través de este IMS que tiene inteligencia artificial, se va a estar operando de la mejor manera de acuerdo a las necesidades de ese día, de ese mes y de ese cliente en específico. Vamos a pasar ahora a lo que son las aplicaciones como tal del sistema. Entonces, ya platicamos un poquito de cómo funcionan, del gran avance que ha habido en nuestro país en estos sistemas BESS y en el resto del mundo. Ahora vamos a ver para qué vamos a usar estos sistemas. Porque yo como cliente querría tener un sistema BESS que me permita ese control de energía. Y aquí hay diferentes respuestas. Dependiendo del cliente, pueden necesitar únicamente una aplicación o una suma de varias de estas aplicaciones. Y aquí es donde es lo interesante, que realmente podamos darle a cada cliente lo que necesite de acuerdo a estas aplicaciones. Vamos a meternos a detalle en la primera. Vamos a hablar de cómo los sistemas BESS nos pueden ayudar a reducir lo que son los costos del recibo de luz, haciendo más eficientes estos consumos. Y para ello, pues primero entender cómo está CFE cobrándole a estas empresas. Entonces, tenemos lo que es
CFE, suministro básico, lo que ellos hacen es dividir el día en 3 periodos. Tenemos el periodo de base, el periodo intermedia y el periodo de punta. El periodo de base de 12 a 6 de la madrugada, el periodo intermedia de 6 de la mañana a 6 de la tarde y el periodo de punta de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué es lo que hace CFE para cobrarle a los clientes? Ellos van a cobrar principalmente dos conceptos: el concepto de energía o kilowatts hora y el concepto de demanda o kilowatts. En la parte de la energía va a cobrarla a lo largo de todo el día. Dependiendo del periodo en el que se consuma esa energía, el precio va a ser distinto. En el periodo de base, la energía o los kilowatts hora son los más baratos de todo el día. En el periodo de intermedia, esa energía es un poquito más cara que en el periodo anterior. Y en el periodo de punta, esos kilowatts hora o energía son los más caros de todo el día. Pero CFE cobra este segundo concepto que platicábamos, lo que es la demanda. Aquí lo importante es entender que esa demanda únicamente le está cobrando en el periodo de punta. Entonces, CFE va a registrar cuál fue la demanda máxima del cliente en este periodo de punta y se los van a cobrar como un cargo por capacidad. ¿Esto qué representa? Que únicamente lo que es el consumo de energía y demanda en lo que es el periodo de punta va a representar alrededor de un 30% del costo del recibo. Es decir, únicamente por los consumos que tenemos en un periodo de 4 horas, nos van a cobrar el 35% del costo total del recibo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el sistema BES? Vamos a hacer este control de energía. Vamos a poder hacer más eficiente lo que es esta energía total que estamos consumiendo y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cargar lo que es la batería en los periodos de base. Esta energía barata vamos a guardarla en las baterías. Vamos a dejarla almacenada hasta que llegue el periodo de punta y en este periodo de punta, que es el más caro, vamos a comenzar a descargar las baterías. De esta manera, los clientes están dejando de consumir esa energía directamente de la red de CFE porque la están consumiendo de la batería y entonces vamos a generar un ahorro económico directo en el recibo. ¿Por qué? Porque en este periodo de punta, CFE va a tener un menor registro de cantidad de energía y por ende también de pico de demanda. Y entonces vamos a pegarle directamente al recibo de luz y vamos a generar un ahorro. Este ahorro va a depender de los consumos que tenga el cliente en este periodo de punta, pero estamos alrededor de un 35% de ahorro que se va a generar gracias a este cambio de carga que estamos haciendo. ¿Esto qué va a representar? Va a representar dos cosas. Lo que es la parte del load shifting, que es cambiar la cantidad de energía cara que estamos consumiendo para ahora consumir esa misma energía, pero con un precio más barato. Y vamos a hacer un segundo concepto, que es el peak shaving. Ese peak shaving, como les comento, si dejamos de consumir energía en punta, vamos a disminuir también ese pico de demanda y entonces vamos a cortar esos picos, un peak shaving, vamos a rasurar los picos. Entonces, al poder aplicar estos dos conceptos, gracias a los sistemas BES y a que el IMS esté decidiendo cuándo hacer esta carga y cuándo hacer esta descarga todos los días, vamos a generar este ahorro económico en el recibo. Vamos a hablar de un segundo concepto o aplicación que va muy de la mano con lo que acabamos de ver ahorita y en lo que nos va a generar ahorros aún más atractivos, que es la integración de los sistemas BES con lo que son las energías renovables. Es decir, ¿qué pasa cuando un cliente quiere o ya tiene un sistema de generación distribuida o de paneles solares, que es lo más común? Lo que pasaría es que vamos a unir ambos sistemas, vamos a hacer un sistema híbrido de BES y de solar. Cada uno va a funcionar como un sistema independiente. No vamos a cargar las baterías con el solar, sino que vamos a aprovechar cuál es la aplicación de cada uno de ellos para generar un ahorro mucho mayor. Entonces, si veíamos que el BES nos puede generar ahorros de 30 a 35% por sí solo, al sumarlo con un BES podemos ver ahorros de 40%. Ahorita, de hecho, un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, ¿cómo funciona un sistema híbrido? La ventaja aquí es que vamos a tener un triple ahorro. Vamos a tener el ahorro que ya platicábamos, ¿no? Por la parte de la cantidad de energía que estamos dejando de consumir en el periodo de punta. Aquí va a ser un ahorro. Vamos a tener un ahorro en la parte de la demanda,
en punta por dejar de tener estos picos de demanda tan altos, va a ser un segundo ahorro. Entonces, seguimos cargando el BES de la misma manera. Cargamos en base, descargamos en punta, directamente de la red de CFE. Y aquí es donde vamos a sumar un tercer ahorro gracias al solar. En este periodo de intermedia, de 6 a 6, que es justo cuando hay luz solar, vamos a poder generar energía limpia a través de paneles solares. ¿Esto qué va a hacer? Que el cliente esté reduciendo la cantidad de energía que le está pidiendo a la red en este periodo de intermedia. Y entonces vamos a tener un tercer ahorro, que es lo que platicábamos, gracias a poder disminuir el cobro en intermedia de la energía, porque la vamos a generar a través de paneles solares. Y lo podemos pensar como, ok, ahora vamos a tener dos equipos que van a funcionar completamente aparte, que nos van a generar un ahorro mucho más atractivo, que nos van a dar un tema de sustentabilidad también más atractivo, pero vamos a tener dos sistemas, entonces vamos a tener que pagar más. Al final, aquí lo interesante de estos sistemas es que la suma de ambos nos va a permitir generar ahorros mucho mayores que van a justificar hacer este tipo de inversiones y que ante el cliente van a tener un impacto tanto en el ahorro económico como ambiental mucho mayor. ¿Esto qué va a involucrar? Que realmente los proyectos sí hagan sentido económico. Estamos hablando que un BES por sí solo tiene un retorno de inversión alrededor de los 3 años y siempre vamos a poder mejorarlo en el caso de consumos altos de los clientes con la suma de un sistema de solar. Entonces, los retornos de inversión van a estar entre 2 años y medio, 3 años en este tipo de sistemas híbridos. Hasta aquí vamos a ver estos primeros dos funcionamientos que están enfocados en generar ahorros económicos a través de poder aprovechar estas tarifas horarias que tiene CFE y hacerlas más eficientes. Vamos a ver una tercera aplicación de lo que son los sistemas BES, la parte del respaldo o continuidad operativa. En este tema lo que vamos a estar haciendo es aprovechar que finalmente los sistemas B son sistemas de baterías, de almacenamiento, para poder atacar lo que es los apagones y tener una continuidad operativa mayor. Entonces, básicamente vamos a cargar estas baterías del BES. Aquí podemos aprovechar para jugar justo con esta carga en los horarios más baratos. Y cuando el sistema va a estar cargado y al estar configurado para generar un respaldo, cuando vaya a detectar un corte de energía, va a cambiar el método de funcionamiento para poder entrar a hacer el respaldo y básicamente suministrar esta energía que tenemos del BES y mantener la carga del cliente estable hasta que se vuelva a restablecer la red. ¿Cuál va a ser el tiempo máximo de respaldo? Va a depender de la cantidad de baterías que pongamos. Lo que platicábamos al principio son sistemas modulares. Vamos a agregar la cantidad de módulos o de contenedores necesarios para cada aplicación. Podemos ver respaldos de 1 hora, de 2 horas, de 4, de 8, de lo que realmente el cliente necesite. Aquí es importante también en los temas de respaldo considerar que el respaldo en sí con un sistema BES va a tener una transferencia. Esto es algo de la tecnología, independientemente del proveedor o el fabricante del BES. Entonces vamos a tener un respaldo con una transferencia. Piénsenlo como un generador de energía que va a tener unos milisegundos de desfase entre el corte de energía para poder entrar. Hay soluciones para poder hacer respaldos automáticos. Para eso en Industronic somos expertos en todo el tema de calidad y eficiencia energética, pero va a depender mucho de las necesidades específicas que tenga el cliente. Si el cliente no tiene problema con tener esta transferencia, podemos poner un BES por sí solo. Si el cliente quiere una transferencia automática o 0 milisegundos, metemos soluciones para poder implementar también este tipo de sistemas. Entonces, ya vimos hasta ahorita 3 aplicaciones. El ahorro con el BES por sí solo, el ahorro con el BES y con un sistema de generación de energía limpia, la parte de los respaldos, y ahorita vamos a hablar de otras dos aplicaciones que son interesantes también en este tipo de sistemas. Las dos son, hablando de sistemas utility scale, un poquito más grandes, dependiendo mucho del cliente, la parte de las microredes, pero son aplicaciones que el BES nos puede dar y que nos va a ayudar a estabilizar lo que es la red eléctrica, ¿no? Entonces, la primera es confiabilidad y estabilidad de la red eléctrica.
En este primer punto vamos a platicar de cómo los sistemas BESS van a funcionarle no solo a las empresas privadas, sino a la red completa para poder ser más estables. Y la segunda aplicación que vamos a ver en esta parte, que son las microredes, nos va a hablar de poder generar nuestra propia energía, almacenarla en el sistema y entonces ser un poco de cierta manera independientes para poder generar energía limpia. Entonces, tenemos aquí lo que es ambas aplicaciones dentro de diferentes diagramas. En el primero que vemos del lado izquierda, estamos viendo la parte de poder implementar estos sistemas en lo que es la red eléctrica. Van a ser proyectos en su mayoría front the meter, es decir, que van a estar antes de nuestro medidor. Si vemos el caso de lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Tanto de ahorros como de lo que es el tema de respaldos, son sistemas detrás del medidor, detrás de nuestro medidor de CFE, específicamente para manejar nuestra energía. Este tipo de sistemas que vemos ahorita en la imagen, que son front the meter o antes del medidor, van a estar antes de nuestro medidor para poder hacer inyecciones directamente a la red. Entonces vamos a tener, digamos, tres pasos en este tipo de proyectos. La primera, que es la generación a gran escala. Básicamente vamos a tener algún tipo de generación. Podemos hablar de generación renovable, podemos hablar de eólicos, de hidráulico, de solar, etcétera, ¿no? Las diferentes opciones. Podemos hablar también de energía que no sea renovable, pero pues obviamente aquí tenemos un plus adicional. Y esta generación, sobre todo en el caso de las renovables, es una generación que no necesariamente es estable. Es decir, vamos a depender de algo más, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de solar, pues si no tenemos sol no vamos a poder generar energía. En la parte de viento, pues igual, si no tenemos viento, pues en el eólico no vamos a poder generar energía. Y el hecho de implementar un sistema de almacenamiento de energía los va a permitir ser más estables. Es decir, independientemente de que tengamos las condiciones idóneas para poder generar esta energía, siempre vamos a tener energía disponible para implementar porque la vamos a tener guardada en nuestras baterías. Esto también nos va a dar una gran ventaja porque, por ejemplo, en los paneles solares solo podríamos generar e inyectar o usar esa energía en las horas en las que la podemos generar. En la noche no podríamos utilizar esta generación de energía porque no tenemos cómo generarla. Aquí el sistema BESS lo que va a permitir es que esa energía que guardamos la podamos utilizar en los momentos óptimos. Y eso es algo que pasa mucho en nuestro país y en otros países. Y tomamos como ejemplo los apagones que hubo en Chile, los apagones que hubo en España, incluso los apagones que tuvimos nosotros hace un par de años por el calor tan extremo que estábamos viviendo. La energía no necesariamente no tiene energía. La red, perdón, no necesariamente tiene energía. Muchas veces no es un tema de que no tengamos la energía, sino que no tenemos la energía cuando la necesitamos. Si tenemos en la red un sistema de generación de energía que está complementado con lo que son baterías, siempre vamos a tener energía almacenada para poder utilizarla cuando sea necesario y en los puntos en los que sea necesario, porque yo puedo tener generación en cierto lugar del país, pero puedo necesitar esa energía en otro. Entonces, aquí es donde entra este almacenamiento a gran escala, donde estamos realmente aplicando y haciendo más eficiente esta generación a gran escala para poder tener energía siempre y poderla inyectar a través de transmisión-distribución para poder utilizarla en cualquier momento. Esta es la primera de las aplicaciones que veíamos que podamos hacer esta red mucho más estable, mucho más confiable. Vamos a hablar de la parte de las microredes. En el tema de microredes también es importante tener almacenamiento de energía. Finalmente tenemos cualquier tipo de generación de energía en sitio. Esto puede ser con un cliente privado. En este caso, por ejemplo, en la imagen es un hotel, un hospital, perdón. Entonces tenemos el hospital que va a estar generando su propia energía, que va a tener también un sistema de almacenamiento de energía para poder estabilizar esa generación que está teniendo en sitio. Y la gran importancia que platicábamos del IMS en el BES es que aquí vamos a jugar con cuándo necesito que esta energía se genere, cuándo necesito que esta energía se inyecte
cuándo voy a hacer un autoconsumo de esa generación, cuándo la voy a almacenar, para que realmente esta empresa o este sitio en específico que vaya a crear esa microred pueda garantizar que siempre va a tener la energía disponible, sin estar conectado directamente a un CFE o algún tipo de suministrador eléctrico que son los que manejamos en el país, ¿no? En el mercado eléctrico mayorista. Entonces, ya vimos diferentes aplicaciones que tienen estos sistemas. Voy a regresarme un poquito para que podamos hacer un resumen de todos ellos. Entonces, estos son las principales aplicaciones. Todo esto lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en crecimiento en el país. Necesitamos, hablando de las empresas comerciales e industriales, hacer más eficientes los consumos eléctricos que tienen. La energía cada vez está aumentando más en términos del costo. Cada vez se está teniendo mayor conciencia en términos de impacto ambiental y aquí es donde entra esta aplicación del BES para este tipo de clientes. Poder tener clientes comerciales, industriales, hospitales, aeropuertos, hablamos de cualquier tipo de planta de manufactura, diferentes sectores, automotriz, textilero, etcétera. Cualquier cliente que consuma energía, tanto con CFE como con un suministrador calificado, puede hacer mucho más eficientes sus consumos y sus costos, así como ser más sustentables gracias a este tipo de sistemas ¿ves? Ahí es donde vamos a ver esta aplicación mayoritaria en términos actuales en el país. Vamos a ver también esta aplicación de respaldo en diferentes tipos de clientes donde tienen una necesidad de no quedarse sin energía durante largos periodos de tiempo, donde podamos implementar estos sistemas BES para poder tener esta continuidad operativa, poder garantizar tener siempre energía. Podemos sumar incluso ambas aplicaciones, lo que decíamos al principio, dependiendo de las necesidades de cada cliente. Podemos tener un cliente que tenga únicamente ahorro, únicamente respaldo, o una suma de ambas aplicaciones que tenga un ahorro y un respaldo con el sistema y que podamos darle a cada uno lo que necesita. Y hablando ya de lo que es la red como tal, sistemas utility scale, vemos cómo estos sistemas ¿ves? Van a hacer que la red y que esta generación que estamos teniendo sea mucho más confiable, mucho más estable, para que podamos implementarlo y que la calidad de energía y estabilidad siempre sea mejor, para que en el país vayamos avanzando también en temas energéticos y la parte de microredes, que también son interesantes para todos aquellos clientes que quieren o ser independientes o generar incluso cierta parte de la energía que le están consumiendo a la red, poderla generar en sitio y esto gracias a las nuevas DACs se va a poder implementar de una manera mucho mayor, mucho más fácil para que la suma de todas las aplicaciones del BES se pueda adaptar específicamente a todas las partes energéticas que tenemos en el país. Sector privado, sector público, empresas y pues la red como tal, ¿no? Entonces, digo, estas fueron algunas aplicaciones. Nos metimos un poquito más a detalle en cada una de ellas. Y digo, para terminar y pasar con una ronda de preguntas, me gustaría enseñarles algún tipo de ejemplo para que veamos, ¿no? Esta aplicación que veíamos al principio de la parte del ahorro, cómo se ve, cómo implementar un sistema BES por sí solo hace mucho sentido. También implementar un sistema con lo que es solar genera un valor agregado. Entonces vemos del lado izquierdo un primer ejemplo. Esto es un cliente real de Industronic que tiene un recibo de aproximadamente 1 millón de pesos al mes. Vemos del lado izquierdo la propuesta que se le hizo inicialmente con únicamente lo que es el sistema de almacenamiento BES, con un sistema de 750 kilowatts de potencia, 1566 kilowatts hora de capacidad, que le estaba generando a este cliente un ahorro de 30.1%. Estábamos ahorrándole de manera anual casi 4 millones de pesos al año. Esto con un retorno de inversión de 3 años. Es decir, el cliente tenía un sistema que tenía una vida útil de 20 años, lo estaba recuperando en 3 y de manera anual se estaba ahorrando el 30% de su recibo. Un proyecto muy atractivo donde al implementar
un sistema de solar por las necesidades que tenía el cliente. Tenían ciertos objetivos para cumplimiento de lo que son objetivos de sustentabilidad. Entonces, implementamos también para poder ayudarlo a cubrir todo esto de manera más eficiente un sistema de solar. Y entonces hicimos un sistema híbrido para el cliente donde el sistema de BESS era del mismo tamaño. Implementábamos 0.5 megawatts de generación de solar. El ahorro, como ven, aumentó, pasamos de un 30% a un 43.1%. Hacía más atractivo el ahorro, que ya se iba a 5.5 millones de ahorro anual, y nos ayudaba también a que al haber más ahorro pudiéramos reducir lo que era ese retorno de inversión a 2 años y 6 meses. Estos son los tipos de clientes que se benefician de lo que son los sistemas de almacenamiento BESS, donde están teniendo ahorros económicos, donde están teniendo sustentabilidad, básicamente lo que decíamos al principio, poder controlar la energía que estamos teniendo para nuestro beneficio. Entonces, digo, esto es un ejemplo, un poco para terminar con la sesión. Eh, Digo, vimos un poquito el general de las aplicaciones, del crecimiento que vamos a ver en nuestro país y en el mundo en términos de BES y ciertos datos claves específicos para poder implementar de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes diferentes soluciones para diferentes problemas. Muchas gracias, Ana. Creo que estamos bastante más informados después de toda esta información que nos proporcionaste, también desde la experiencia, claramente. Ahora, como dijimos al principio, vamos a comenzar con las preguntas, ¿verdad? Vemos que tenemos bastantes preguntas en el chat. Algunas las tenemos aquí, Ana, en la sección de preguntas y respuestas, pero directamente en el chat hay otras. No sé si tengas acceso, si no, con gusto yo te las voy diciendo. Sí, aquí las estoy viendo, Carla. Si quieres, vamos respondiéndolas. Veo aquí, de hecho, dos preguntas que van un poco relacionadas. Hablan de la parte de los retornos de inversión de los proyectos. Espero que con el ejemplo también les haya quedado un poquito más claro cómo se ven, pero vamos a leer las preguntas, ¿no? Preguntan si al calcular los retornos de inversión se calculan todos los costos de interconexión de un sistema híbrido a la red interna del cliente. Aquí la gran ventaja de Industronic es que somos una empresa que tiene 50 años, bueno, más de 50 años, de hecho tenemos 53. Esto lo que nos ha permitido es, desde que nos creamos hasta ahorita, ir implementando diferentes conocimientos de energía. Tenemos sistemas, de hecho somos fabricantes, tenemos sistemas de calidad de energía, UPS, reguladores de voltaje, supresores de picos, en la parte de calidad, pero también tenemos un área tanto de BES como de solar. Entonces, en este caso, la pregunta donde si estamos incluyendo los retornos de inversión es si lo estamos incluyendo. Al final, como empresa tenemos ambas partes, somos expertos en solar, somos expertos en BES y eso nos permite darle un proyecto híbrido al cliente donde el retorno de inversión incluye todo. Se hace un proyecto llave en mano, tanto la parte del BES como la parte del solar, hacemos lo que es la implementación, la operación del mismo, y dentro de este retorno de inversión se está viendo tanto el ahorro de ambos sistemas como obviamente lo que son los costos de inversión, de operación y de mantenimiento. Déjenme, voy viendo algunas otras preguntas. Preguntan cuál es la vida útil promedio de los equipos BES de Industronic. Nuestros sistemas tienen una vida útil de 20 años. Tenemos garantías extendidas para poder complementar estos sistemas durante 15 años y poder operarlos a lo largo de toda esta vida útil. También es importante en esta parte de la vida útil entender que esta vida útil, gracias al IMS de Industronics, se puede alargar. Podemos hacer tanto la carga como la descarga de la manera más eficiente posible para generar más ahorros, para hacerlo de manera eficiente y para cuidar lo que es la vida útil de los sistemas, para que esta inversión que está haciendo el cliente les dé los beneficios económicos a lo largo de muchos años. Preguntan también de los C-rate que tienen las soluciones. Aquí va a depender mucho también de qué tipo de problema quiere satisfacer el cliente.
Entonces, dependiendo de para qué se necesita, se pueden manejar diferentes C-rates. Preguntan si integramos sistemas fotovoltaicos. Sí lo podemos hacer. Podemos trabajar tanto implementando el BESS junto con un solar que pueda tener alguna de las empresas que esté conectada aquí, donde quieran no solo tener un solar, sino poder ofrecerle a sus clientes un sistema híbrido. También podemos nosotros implementar la parte del solar para poder ofrecerlo a sus clientes o a los clientes directos. Preguntan también cuál es el costo de disposición final de las baterías. Esta es una pregunta muy interesante. Los sistemas, como platicábamos al principio, son sistemas que incluyen varios componentes eléctricos y las baterías de ion litio. La gran ventaja aquí es que nosotros trabajamos con una empresa que lo que hace es la correcta disposición de lo que son cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, básicamente una vez que termina la vida útil del sistema, se puede hacer el reciclaje de la parte de los componentes eléctricos y de las baterías. Se requiere trámite de CFE de generación distribuida. En el caso del solar sí, en el caso del BESS no. Al final, esto es importante, los sistemas BESS no están generando energía. Como veíamos en la gráfica, lo único que estamos haciendo es modificar el perfil de consumo que tiene el cliente. Entonces, nos estamos cargando directamente de la red y por ende no necesitamos ningún tipo de permiso en términos del BESS. También por eso no estamos limitados a lo que son los puntos 7 que por ley se establecen como generación. En el caso de los proyectos híbridos, lo que platicábamos ahorita, nosotros nos encargamos de hacer toda la tramitología correspondiente al solar y a poder hacer la implementación de ambos sistemas ya con el cliente. Nos preguntan también de los mantenimientos. Jesús pregunta si que cada cuánto tiempo se le da el mantenimiento a los equipos y cómo se hace. Aquí justo entra algo interesante. Digo, los proyectos, veíamos el ejemplo ahorita, veíamos los retornos de inversión. Los proyectos se manejan con dos costos. Tenemos lo que es el costo del proyecto llave en mano, donde estamos incluyendo todos los equipos necesarios, la obra civil, la implementación de los mismos y tenemos un costo de operación y mantenimiento. Este costo de operación y mantenimiento incluye todo lo que platicábamos ahorita, que nosotros estemos operando este sistema BESS a través del IMS de Industronic, que lo hagamos para que siempre podamos garantizar que se tenga la energía, que el sistema funciona de manera adecuada. Estamos monitoreando más de 9,000 variables. La parte también obviamente de lo que es esta plataforma a la que tiene acceso el cliente, donde ven toda esta información de calidad, de consumo y del ahorro que se está generando, pero también la parte de los mantenimientos se incluyen en esta póliza de operación y mantenimiento. Los mantenimientos de estos sistemas realmente son sencillos, son limpiezas que se le van dando a los sistemas. Dentro de este costo nosotros incluimos de entrada lo que son 2 mantenimientos, pero pues obviamente también se tienen mantenimientos preventivos. Nosotros tenemos un equipo muy robusto, les platicaba que tenemos 50 años como empresa, somos fabricantes también, tenemos equipos de ingeniería a lo largo de toda la República, por ende vamos a dar esos mantenimientos a cada uno de los clientes y damos también los mantenimientos preventivos a través de la misma plataforma. Vamos con otra pregunta. Preguntan si se puede cargar los sistemas de BESS con lo que es solar. Sí se pueden cargar estos sistemas. En el caso, por ejemplo, de una microred, hace mucho sentido, ¿no? Al final lo que queremos es poder tener este almacenamiento de energía para poder hacerlos más eficientes. Sin embargo, si hablamos del tema de ahorros, por cómo funciona la parte de base, de punta y el ataque que hacemos con el solar en intermedia, no hacemos la recomendación de cargarlo con el solar para poder cargar energía mucho más barata y que el ahorro que generemos sea mucho mejor. Al final, lo que les platicaba al principio, son sistemas flexibles y son sistemas adaptables. Cada uno de los clientes va a tener una necesidad diferente y ahí es donde entramos. No estamos vendiendo simplemente un sistema de almacenamiento, estamos generando una solución específicamente para el cliente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus consumos y a lo que cada uno de ellos va necesitando. Otro tema, otra pregunta, perdón, que están haciendo
acerca de lo que son los flickers. Aquí un poquito nos regresamos a esta aplicación de lo que veíamos del tema de respaldo. Al final, lo que les platicaba, los sistemas BES tienen una transferencia cuando van a entrar a la parte del respaldo. En el caso de un cliente que tenga flickereos o que tenga una operación muy crítica, lo que podemos hacer es implementar sistemas de UPS. Nosotros, como les platicaba, somos expertos en el tema de UPS, somos fabricantes incluso de los mismos y eso nos permite poder hacer de diferentes soluciones de acuerdo a cada cliente, ¿no? Que podamos hacer sistemas con transferencia automática o 0 milisegundos o poder hacerlos de acuerdo a lo que cada uno de los clientes va necesitando. A ver, veamos otra pregunta. Preguntan si estas baterías tienen que estar refrigeradas como las de plomo ácido. Los sistemas como tal cuentan con todas las necesidades, con todas las características específicas, es decir, dentro de cada uno de los módulos o de los contenedores ya se tiene refrigeración para que estos mismos sistemas puedan operar en cualquier momento, independientemente, ¿no? Entonces, los mismos sistemas van a tener refrigeración y van a tener todas las características de seguridad que se necesitan. Los sistemas que manejamos en Industronics son Tier 1 en la parte del hardware y nuestro IMS que los va a controlar. Muchas gracias, Ana. Agradecemos estas respuestas muy puntuales también. También, antes de cerrar, queremos compartirles que les va a aparecer una pequeña encuesta para recibir una asesoría o recibir más información de esta solución expuesta esta mañana. Si están interesados, por favor, con todo gusto, contéstenle y nos pondremos en contacto con ustedes de forma personalizada. Entonces, damos unos minutos para concluir esta encuesta y procederemos a cerrar este webinar. Muy bien, agradecemos mucho su presencia una vez más. Agradecemos a Ana también por esta enriquecedora exposición el día de hoy. Agradecemos a ustedes por el tiempo que nos proporcionaron esta mañana y nos vemos en un siguiente webinar. Muchísimas gracias y excelente día para todos. Gracias a todos. Cualquier cosa, tienen nuestro contacto.